trabajar, supónganse, con una función que dice f de x. ¿Qué significaba ese f de x? Que la variable era ¿quién? X, ¿o no? X, justamente. Podría tener una función cualquiera, supónganse que tengo una función lineal que es de esta forma, donde mi variable es x. Si ahora mi función tiene que tener el mismo comportamiento, pero tiene que ser una f de b. ¿Qué significará que mi función sea una f de b? Si antes era f de x. La B. Exactamente. Y si tiene que tener el mismo comportamiento que esta función, ¿qué hago? Cambio la x por una b. Y puedo ir encontrando todas las funciones que a mí se me ocurran con la variable que yo quiero que tengan. Por ejemplo, ahora quiero que mi función, su variable sea a más 2. O sea que es una función f de a más 2. Lo mismo que hicimos recién. ¿Por quién vamos a cambiar la x? Por A más 2. Exactamente. Esto va a ser 5, entre paréntesis, a más 2, todo esto menos 2. Y así vamos a ir encontrando la que se nos ocurra. Ahora quiero f de x cubo menos x. Lo mismo, ¿por quién cambiamos la x? Y por absolutamente todo lo que está dentro del paréntesis. O sea que va a ser 5 por x cubo menos x, todo esto menos 2. ¿Qué es lo que hacemos en definitiva? Cambiamos la variable por lo que está siempre dentro de los paréntesis. A mí lo que me indican los paréntesis es quién es la variable nueva que tiene mi función. Esta es la idea para componer funciones. Cuando nosotros compongamos funciones, obviamente vamos a hablar de 2 o más funciones a componer. Supónganse que tenemos f y tenemos otra función que se llama g, que es 2x cuadrado menos 5. Tengo dos funciones. Vamos a definir una operación entre estas funciones que la vamos a llamar composición. La composición de funciones se denota con un circulito chiquitito y se denota de esta forma. Yo voy a componer f, lo voy a componer con g. Estas dos siempre tienen que tener la misma variable. Si no tienen la misma variable, no podemos componer funciones. ¿En qué consiste componer funciones? Consiste en evaluar mi función f, pero ya no más en su variable x, sino que quiero hacer f valuada en mi g de x. En definitiva, lo que queremos hacer es, en nuestra función original, cada vez que aparece la variable x, nos olvidamos y ponemos absolutamente todo lo que vale mi nueva función g. O sea que f compuesto g de x sería 5 por 5x, en vez de x pongo 2x cuadrado menos 5, y todo esto, acá dice menos 2. Así que le agrego el menos 2. Si lo quiero resolver, si tengo ganas de resolverlo, lo puedo resolver. ¿Qué significa resolverlo? Y hacer el producto, si hay una potencia, resolver la potencia. Eso ya queda a decisión de ustedes. Si yo lo resuelvo, esto me va a dar 10x cuadrado menos 25 menos 2. A grupos semejantes, 10x cuadrado menos 27. Y ahí encuentro la composición de entre f y g. Vuelvo a repetir, ¿qué hago? Cambio mi variable, ¿en dónde? Y en la función de afuera. Porque acá lo que estoy haciendo es f compuesto g. No es lo mismo que g compuesto f. Si no es lo mismo, significa que la composición de funciones no es conmutativa. Y para justamente corroborar si es conmutativa o no, si ya hicimos f compuesto g, ahora hagamos g compuesto f, a ver si nos da exactamente la misma función. Me tiene que dar 10x cuadrado menos 27. G compuesto f, o sea, quiero g compuesto f de x. O sea que a mi función g, ¿dónde la voy a evaluar? Y al revés, si recién hice f evaluada en g, ahora g la voy a evaluar en f.
¿Cómo haríamos G compuesto F? ¿Me ayudan ahí? Sería 2 y entre paréntesis 5x menos 2 menos 5. 5x menos 2. Acá no me olvido que el x está al cuadrado, o sea que a todo esto me lo voy a cuadrado. Menos 5. Perfecto. Quiero ver si me da esto que está acá. Vamos a... Esta vez hacemos todo el desarrollo nada más para que comprobemos si es igual o no es igual. Si vemos que no es igual, lo vamos a dejar planteado así nosotros a las composiciones. No hace falta que resolvamos. Ahora estamos viendo si de verdad F compuesto G es lo mismo que G compuesto F. ¿Qué hago primero acá? El desarrollo del cuadrado del binomio. 25x cuadrado menos 10 por 2, 20x más 4, todo esto es menos 5. Hago la distributiva, 50x cuadrado menos 40x, 8, 2 por 4, 8 menos 5, 3. ¿Son iguales las funciones? F compuesto G y G compuesto F, ¿nos da que es lo mismo? Si F compuesto G nos dio 10x cuadrado menos 27. Y G compuesto F nos da este polinomio de grado 2. Los dos son polinomios de grado 2, en eso no podemos discutirlo. En este caso, ambos son polinomios de grado 2. ¿Pero valen exactamente lo mismo? No. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? El Dime. menos 20x, ¿de dónde salió? Acá, porque es el cuadrado del primero. ¿Por qué le puse un 20? Porque es el doble producto del primero por el segundo. 10 por 2, no por este 2. 10, 5 por 2, 10, 10 por 2, 20. Acordate de esto, y si no lo hacemos. A más B al cuadrado era el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El primero es 5x, el segundo es menos 2. Así que acá nos queda el primero al cuadrado más 2 por 5x por menos 2 más menos 2 al cuadrado. 2 por 5, 10. 10 por 2, 20. De ahí nos salió el 20. Y con este 2 de afuera nos quedan 40. ¿Sofi? Sí, entendí. ¿Segura? Sí. Volvamos entonces. No es lo mismo F compuesto G que G compuesto F. ¿Qué significa entonces? Que la composición no es conmutativa. No es lo mismo hacer G compuesto F que hacer F compuesto G. Después, más adelante, vamos a ver que hay una sola función que cumple que la igualdad sea cierta, que sea conmutativa. No es conmutativa, pero nosotros podemos componer de ambas funciones. No necesito solamente dos funciones para componer, sino que puedo hacer de dos o más funciones. Y siempre vamos a ir de adentro hacia afuera. ¿Qué significa? Que si yo tengo esto, G compuesto F compuesto H, les tengo que indicar quiénes se asocian con quién. Yo puedo decirles que vamos a hacer esto. G compuesto, F compuesto H. ¿Qué significa? Que haríamos G compuesto en F, F compuesto en H. Y siempre vamos resolviendo de adentro hacia afuera. Esto es más que nada para que lo sepan porque nosotros vamos a componer de a dos. Pero es para que sepan que existen más composiciones y se hacen exactamente de la misma forma. Ahora vamos a hacer una que sea un poco más difícil, porque cuando son polinómicas, son como muy sencillas las composiciones. Vamos a hacer una logarítmica, que tenga una racional, una irracional, y vamos a ir mezclando todo, a ver si nos sale. Lo mismo, yo les doy una serie de funciones y vamos a encontrar las composiciones. Todas vamos a hacer funciones que sean de distinta naturaleza para no tener todas polinómicas. Mi primer función va a ser exponencial, 5x más 1 menos 2. Mi segunda función va a ser racional,
Y mi tercera función va a ser logarítmica. Queremos hacer f compuesto g. Necesito que me ayuden ustedes. F compuesto g en x. ¿Cómo hago f compuesto g? Para no olvidarme cómo se evalúa, me conviene escribir que a f la voy a evaluar en g de x. ¿Cómo encontramos f compuesto g? Ayúdenme. Esta es f. Cada vez que aparece x, ¿qué le tenemos que agregar? ¿O por quién la tenemos que cambiar? Por la ecuación de G, ¿o no? Exactamente, o sea que esto es 5 elevado a qué potencia? Y a todo esto que está acá. O sea que el 5 está elevado a la 2x más 1 sobre x cuadrado menos 81, todo este exponente más 1, y al resultado de todo eso le restamos 2. Ese es f compuesto g. Ahora quiero f compuesto h. O sea que a f la quiero evaluar en mi función h de x. La forma es la misma, está 5 elevado a una potencia menos 2. ¿Quién es mi nueva potencia ahora? ¿Cómo me queda mi nueva La potencia? ecuación de H. Exactamente, ¿y cómo sería? El 5, al 5 no le hago nada. Tanto al 5 como al más 1 y a este menos 2, los tengo que dejar como están. Lo único que cambiamos, sí. 5 elevado a logaritmo en base 3 de 2x más 4 sobre x, todo Menos eso 2. menos 2. Todo esto, Más 1, te faltó, profe. perfecto, El menos más 2. 1. Y Más abajo le tengo que poner el menos 2. Divina quedó esta. ¿Vieron? La otra era re fácil. Esta no tanto. Ahora quiero h compuesto g. Todo en x. ¿Y no se resuelven, profe? ¿Se dejan así No, nomás? no, lo dejamos así planteado, pues fíjate que eso es horrible. Como mucho, acá podemos resolver estos dos. Porque el menos 2 no me queda afectado al logaritmo y el 1 está sumando. Así que ahí podemos resolver esos dos. Podemos decir menos 2 más 1. Pero resolver este necesitaríamos buscar un denominador común y va a ser muy engorroso y no tiene sentido. No nos conviene. O sea, si ustedes quieren, lo hacen. Solamente vamos a resolver composiciones de funciones que son especiales. Estas no son especiales. Yo les voy a decir las que se resuelven. Estas no. ¿Cómo les va a quedar h valuada en g de x? En el numerador y en el denominador tendríamos que poner la ecuación de G, ¿o no? O solamente en una. En todos los lugares donde aparezca x. Absolutamente todas las x que hay se tienen que cambiar por el valor de g. Todas. Entonces Acá. nos quedaría el logaritmo en base 3 de Logaritmo 2, base 3. de 2 por 2x más 1 sobre x al cuadrado menos 81 más 4 y todo eso por 2x más 1 Y todo x esto al sobre... cuadrado menos 81. Exactamente. Todo esto menos 2. Si tiene muchísimas ganas de repasar operaciones con expresiones racionales, lo hacen. Si no, si lo dejamos así escrito, no va a haber ningún problema. No, Y tampoco, tranqui, profe, no hay drama. así está divino. Aparte tampoco se crean que le vamos a calcular el dominio, o sea, no, lo vamos a dejar así. Después vamos a ver qué pasa con el dominio, pero ahora no, porque si no, sí. Lo que les dije que era re fácil va a ser pura mentira.
¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Es fácil. Eso es componer funciones. ¿Vieron que era fácil, que no los engañé esta vez?